Las algas verdes filamentosas no ramificadas son uno de los grupos más grandes de plantas de agua dulce, que a menudo forman grandes masas flotantes, especialmente durante la primavera y el verano, en estanques, zanjas, canales o lagos. A primera vista, este material verde y viscoso puede parecer poco atractivo, pero bajo el microscopio revela hilos delicados con cloroplastos de color verde brillante que forman patrones atractivos. Oedogonium es una alga filamentosa no ramificada altamente distintiva y muy común en lagos, canales y otras grandes extensiones de agua. Es relativamente fácil su identificación a nivel de género. Dentro de cada célula, hay un único cloroplasto grande y reticulado, en forma de red, que se extiende a lo largo de la célula y contiene uno o más pirenoides, que son centros para la formación de almidón. Una de sus formas de reproducción es vegetativa, por rotura de filamentos y duplicación celular. Presenta un método especial de división celular vegetativa, peculiar del género. Solo ciertas células del filamento se dividen. Durante la división, la antigua pared celular se rompe en una zona predeterminada cerca de un extremo de la célula. La tapa se empuja hacia afuera y se deposita una nueva pared celular. Cada vez que la célula se divide, se añade otra tapa debajo de la primera, creando una sucesión visible de estas capas. Esta característica facilita su identificación, aunque en filamentos jóvenes pueden ser más difíciles de reconocer. Su reproducción sexual es altamente especializada, compleja y única de este grupo de algas, debido a lo cual, Oedogonium tiene pocas similitudes con otras clorofíceas, lo que hace que sus afinidades y antecedentes evolutivos sean algo misteriosos. Esta diferenciación de estructuras y células es un paso evolutivo importante hacia la reproducción sexual compleja, donde hay una clara distinción entre los gametos masculinos y femeninos, o gamia. Los nuevos brotes se adhieren al sustrato, rocas, otras plantas acuáticas, mediante una célula basal especializada, incolora, llamada apterio o rizoidal. Esta célula es más estrecha en la base y se expande en forma de disco o digitaciones para una mejor fijación. En filamentos maduros, el apterio puede perder su función de fijación y el alga puede flotar libremente. A diferencia de las otras algas filamentosas, Oedogonium es más compleja en su reproducción sexual, lo que nos lleva a pensar en un salto evolutivo que se acerca a la reproducción sexual completa. Puede producir células reproductivas especializadas, óvulos grandes, y pequeños espermatozoides flagelados. A veces, estas estructuras se forman en el mismo filamento, o en filamentos separados, mostrando una diversidad reproductiva fascinante.